Hoy, sábado 7 de marzo de 2026, yo, Edgardo Basanta, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están en Puerto Rico, la América Latina, el Caribe y en diferentes puntos del planeta Tierra, gracia y paz sean a vosotros desde Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta oportunidad vamos a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1 al 3, que dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, todas las personas que tienen una petición al Señor pueden levantar sus manos y pedirle al Señor esa necesidad que tienen en su corazón. Pueden allí decirle al Señor en su corazón, Señor, tengo esta necesidad y necesito que me ayudes con ella. ¿Ve? Y allí, cuando estemos orando, entonces el Señor estará respondiendo esa petición en el momento que Él lo vea oportuno. Así que todas las personas pueden levantar sus manos y coloque allí en su corazón esa petición que tiene, que le desea hacer al Señor, para que Él se la responde en el momento que Él lo disponga. Así que con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinamos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, en esta tarde, cuando nos disponemos a escuchar tu gloriosa palabra, pedimos que tu Santo Espíritu venga a nosotros, como está escrito, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estarás tú. Pues pedimos que tu Santo Espíritu sea quien nos alimente en esta oportunidad, nuestra alma, nuestro espíritu, con esa gloriosa palabra que tú tienes para nosotros en este día. Así que rogamos pues que sacie nuestra alma con esa agua y ese pan espiritual, para nunca más tener ni hambre ni sed. También a todas las personas que tienen sus manos levantadas, Señor, respóndele sus necesidades. Ellos tienen allí una petición que te han hecho a ti, y pues tú en tu soberanía les estarás respondiendo su oración en el tiempo pertinente. Así que te ruego que les responda a sus oraciones, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, porque todas estas cosas te las pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, en que no hay engaño ni mudanza. Amén y amén. Bueno, en esta oportunidad estaremos en esta reunión de ministros, parte 3, donde vamos a estar hablando un poco más del programa divino correspondiente para este tiempo en el cual estamos viviendo. Estábamos leyendo allí ese capítulo 1
del libro del Apocalipsis, y hay algo importantísimo que el reverendo William Marion Branham, en el libro titulado La revelación de Jesucristo sin editar, en el mensaje de Apocalipsis capítulo 1, predicado el 4 de diciembre de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Eso fue un culto en la mañana donde el reverendo William Branham dice en la página 12 de este mensaje: cuando nuestro Señor estaba en la tierra, los discípulos le preguntaron y dijeron: Maestro, ¿restaurarás tú en este tiempo el reino de Israel? Eso está en Hechos del capítulo 1, del verso 6 al 14. Y Jesús dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, y nadie sabría. Dijo el Señor: aún el Hijo todavía no sabía. Ahí está citando el hermano Branham a Marcos capítulo 13, 32, que fue la pregunta que también le hicieron los discípulos al Señor, que cuándo sería el día y la hora de su venida. Y entonces él les dice allí en Marcos capítulo 13, verso 32, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ve, y el reverendo Branham está refiriendo a esa escritura aquí y dice entre paréntesis: todavía no sabía cuándo sería el día de su venida, es decir, el cumplimiento de la segunda venida de Cristo o del Hijo del Hombre con sus ángeles. No lo sabía en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía esa información estaba en el subconsciente del Señor Jesucristo, no había pasado al consciente. ¿Ve? El subconsciente del Señor Jesucristo es el Padre, Dios Padre. Y de Dios Padre no había pasado al Espíritu del Señor Jesucristo. ¿Ve? Ahí en Primera de Corintios, San Pablo nos habla algo bastante importante sobre este acontecimiento que dice aquí, que estamos hablando del Espíritu de Cristo. En el 1 Corintios capítulo 2 del verso 6 al 15 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Ve usted lo que dice aquí el apóstol Pablo, que el Señor nos las reveló por el Espíritu. Ve, porque la profecía del Señor es traída por el Espíritu de Dios, y también el Espíritu de Dios es que revela la profecía. Ve, por eso que en el libro de el apóstol Pedro dice que la palabra no es de interpretación privada. Ve, el apóstol Pedro dice que no es de interpretación privada. Ve, entonces hay personas que pretenden, vamos a leer aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual habéis
hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque, apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, la palabra del Señor Jesucristo, la cual está impresa en este libro que se conoce como la Biblia, no son pensamientos de hombre, es el pensamiento de Dios trasladado por el Espíritu Santo, y esto a su vez, el Espíritu Santo dado a hombres, y estos hombres hablando esos pensamientos divinos, los cuales hoy en día están plasmados en la Santa Escritura. Entonces San Pablo sigue diciendo aquí, en el capítulo 2 de 1 Corintios, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ve? ¿Quién conoce los misterios ocultos del Señor, de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoció las cosas, los misterios que estaban en el Padre? El Espíritu de Dios. ¿Ve? Dice aquí el apóstol Pablo. Y por eso que esa información que estaba en el subconsciente del Señor Jesucristo, el cual es Dios Padre, luego de su crucifixión, su sepultura, resurrección y ascensión al cielo, allí Cristo entonces pudo conocer el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque esa información pasó del subconsciente al consciente, pasó del Dios Padre al Espíritu de Dios. ¿Ve? Y entonces allí el reverendo William Marion Branham dice en esta página 12 del mensaje Apocalipsis capítulo 1, de esta revelación, la revelación de Jesucristo sin editar. Entonces él dice aquí, todavía no lo sabía, pero después de su muerte, entierro y resurrección y ascensión a la gloria, él entonces recibió de parte de Dios el futuro de la iglesia. ¿Ve? No se sabía nada de el programa que Dios tenía después de la muerte del Señor Jesucristo en Jerusalén. Nadie sabía qué iba a suceder después de allí. ¿Ve? Eso era un misterio. Pero todo ese programa divino, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba ese programa divino? En Dios el Padre. Todo eso estaba en el creador del universo. Y cuando pasa al Espíritu de Dios, ustedes pueden ver que es la misma información que está en el libro de los 7 sellos, el cual aparece este libro en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando dice en el verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito abierto, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y
uno de los ancianos me dijo, no llore, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, está en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ve, era el Señor Jesucristo, el cual tenía el derecho de tomar ese libro que estaba en el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono en el cielo. Ve, y en ese librito que estaba cerrado estaba todo el programa divino que Dios estaría llevando después de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Ve? Nadie sabía. Entonces aquí el reverendo William Branham dice, él entonces recibió de parte de Dios el futuro de la iglesia después de su ascensión al cielo. Después, dice él, de haber recibido ese programa divino, ¿ve? Porque pasó de Dios el Padre a el Espíritu de Dios, él regresó. ¿Cuándo regresó? El día de Pentecostés. Él regresó en Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer este mensaje a la iglesia. Y este mensaje de su venida y la condición de su iglesia por toda la edad. ¿Ve? Allí ustedes pueden ver luego que él envía a Juan al ángel del Señor Jesucristo y entonces allí toma 7 iglesias que el apóstol Pablo había fundado en Asia Menor y a sus 7 pastores para mostrar en esas 7 iglesias, en esos 7 pastores, los ciclos divinos que Dios estaría realizando durante la dispensación de la gracia. Pero que esas 7 iglesias con esos 7 pastores, allí Dios estaba mostrando las características que tendrían las iglesias durante de la dispensación de la gracia. Sigue diciendo aquí el reverendo Branham, él no podía hacer antes de su muerte. Él no lo podía hacer antes de su muerte. O sea, traer este misterio, porque no lo sabía. Entierro, antes de su muerte, entierro y resurrección, porque él todavía no lo sabía. Pero notaron cómo dice la escritura aquí, en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Cristo, dice él entre paréntesis. ¿Ve? El reverendo Branham sabía que esa revelación que estaba en Dios el Padre pasó a el Espíritu de Dios luego de su resurrección. ¿Ve? ¿Ve? Entonces dice allí que la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Cristo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ve? Primero, esa revelación la recibió Cristo en el Espíritu. El Espíritu Santo recibió esa revelación y luego esa revelación el Señor Jesucristo se la fue dando al ángel del Señor Jesucristo, el cual luego le trajo la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan en símbolo. ¿Cómo es que Dios el Padre, dice aquí Branham, dio la revelación a su Hijo Jesucristo y él envió su ángel a Juan para declarar estas cosas, las cuales eran, las cuales son y han de ser? Oh, es tan hermoso, dice aquí el reverendo Branham, de manera
que quien tiene el misterio de la segunda venida del Señor Jesucristo es el mismo Jesucristo. ¿Ve? Porque aquí lo acabamos de leer en el libro de el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, verso 32. Él dice que el día y la hora, dice él aquí, del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino al Padre. ¿Ve? Entonces, cuando comienza el reverendo William Marion Branham a tocar la trompeta conforme a Apocalipsis 17, no era el hombre quien estaba trayendo esa revelación del libro de los 7 sellos. ¿Ve? No era William Marion Branham, ¿ve? El que estaba trayendo el misterio oculto en el libro de los 7 sellos. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 5, que era el Cordero, el único digno de tomar ese libro y abrir ese libro y desatar su sello y ver que estaba allí. Era el único que podía hacer ese misterio, el que podía revelar ese misterio. Aunque en el capítulo 6 del Apocalipsis, del verso 1 hasta el verso 17, está simbólicamente allí hablado lo que había dentro del libro. Sin embargo, como está en símbolo, nadie podía decir a ciencia cierta qué había allí, porque simplemente en el libro del Apocalipsis se están viendo es símbolo. Pero cuando el Cordero, a través del reverendo William Marion Branham, comienza a traer la revelación de cada uno de esos sellos, entonces las personas comienzan a entender cada uno de estos sellos que trajo el reverendo William Marion Branham. Más tarde, cuando el doctor William Soto Santiago toma el libro de los sellos y comienza entonces la enseñanza del libro de los 7 sellos, resulta ser que de esos 7 sellos el reverendo William Marion Branham no trajo la revelación del 7º sello. ¿Ve? Porque él dijo que solo había silencio. ¿Ve? Porque la palabra hablada tiene 3 fases. La fase número 1 o la etapa número 1 es la profecía, cuando Dios trae la profecía a través de un profeta. La segunda fase o etapa de la palabra hablada es la palabra revelada que Dios trae también a través de un profeta, de la profecía que ya él ha dado. Y la tercera y última fase o etapa de la palabra hablada es la enseñanza de la profecía revelada. ¿Ve? Y entonces el doctor Soto comienza a dar esa enseñanza que trajo el reverendo William Marion Branham de los 6 sellos que él abrió, pero el 7º sello entonces él no lo puede abrir. Y se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque quien tiene que abrir el 7º sello, según la Escritura, es el mismo Señor Jesucristo. ¿Ve? Porque el Señor Jesucristo dice tácitamente que ese misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles solamente la conocía el Padre. Y luego de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo, esa información pasó a Cristo. ¿Ve? Pero el mismo ángel del Señor Jesucristo no sabía de ese misterio de la segunda venida de Cristo, porque cuando Branham fue hablar del 7º sello, él dijo que había silencio. Él pudo ver
lo que había allí. Él dice en el libro de los 7 sellos que él pudo ver, pero él dice, me llevaré esto a la tumba. ¿Ve? Porque no podía hablar lo que había allí. ¿Ve? Porque él pudo ver lo que había allí, pero ese no era su mensaje. Él tenía que quedarse callado. Como el Señor le dijo a Juan, el apóstol, que cuando escuchó los 7 truenos del Apocalipsis, dice, cuando los 7 truenos, Apocalipsis 10:4, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. ¿Ve? Juan el apóstol supo lo que eran los 7 truenos de Apocalipsis 4. El hermano Branham también lo supo. El profeta Daniel también lo supo. El profeta Moisés también lo supo. Pero eso tenía que quedarse callado porque eso era el misterio que el mismo Señor Jesucristo, conforme a Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 6, él mismo tenía que traer esa revelación, ese misterio revelado. Más bien, nadie podía hacer ese trabajo. ¿Ve? Porque nadie sabía. Nadie sabía. Ahí lo acabamos de leer en Apocalipsis 5. Dice que allí nadie podía abrir el libro ni aún mirarlo. ¿Ve? Ni leerlo. Tampoco. ¿Ves? Porque estaba sellado. Eso estaba en el Dios Padre. Y cuando pasa al Espíritu de Cristo, Él tenía el misterio. Y cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Él le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ve? Y de allí entonces fue raptado. Los mandó simplemente a ir a Jerusalén a esperar la promesa del Padre, que era el bautismo del Espíritu Santo, los cuales ustedes pueden ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, corrijo, del verso 1 al 14. ¿Ve? Eso fue lo único que el Señor les dio a conocer. Y el reverendo Branham lo relaciona, o sea, lo enlaza con la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles corresponde a la dispensación del reino. Y el mensaje de la dispensación del reino precisamente tiene que ver con la restauración del reino de David y sobre la tierra. ¿Ve? De estas cosas, más adelante, ustedes lo pueden ver en el concilio que se hizo en Nicea, en el capítulo 15. Ahí ellos narran, porque como ellos no sabían nada del programa divino, ellos estaban simplemente en Jerusalén. El Señor les dijo, cuando ustedes vean sitiada a Jerusalén, entonces salgan, pero hasta allí. ¿Ve? Entonces aquí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1 en adelante, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ve? La gente que había sido convertida del judaísmo a la dispensación de la gracia, entonces estaban mezclando la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia. Entonces le estaban diciendo a los hermanos que se tenían que circuncidar para ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso
que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión de la circuncisión que el Señor le puso por pacto a Abraham, que todo varón nacido de su casa tenían que circuncidarse. Esa sería una señal de la descendencia de Abraham. Entonces estas personas decían que para ser salvo tenía que obligatoriamente el varón también circuncidarse. Y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión grande con ellos porque al entrar a la nueva dispensación ya la circuncisión no era en la carne, era en el corazón. ¿Ve? Entonces por estas cuestiones que se estaban dando, se hizo un concilio en Jerusalén. Sigue diciendo, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ve? Porque ya Pablo y Bernabé estaban trabajando entre los gentiles, entonces ellos decían, bueno, toda esa gente hay que circuncidarla y que guarden la ley. ¿Ve? O sea, los querían colocar dentro de la dispensación de la ley que ya había terminado esa dispensación y había comenzado una nueva dispensación con la llegada del Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificándolo por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Ve? Porque eso fue en la casa de Cornelio, cuando Dios le dijo mandó a llamar a Pedro, un ángel apareció a Cornelio y mandan a buscar a Pedro, y Pedro cuando llega allá, que comienza a hablarle, cayó sobre esos gentiles el Espíritu Santo. Y ellos no estaban circuncidados. Y ellos fueron salvos igual que los discípulos del Señor y la iglesia que ya estaba allí en Jerusalén sin necesidad de circuncidarse. Entonces Pedro le está diciendo, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Ve? Y eso es la forma del creyente del Señor Jesucristo ser salvo. Es por la gracia. Es que somos salvos solamente por creer en el sacrificio de expiación que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Ya eso, solamente por eso, ya la persona es salva. Por solamente creer. ¿Ve? Sin obra. Es por gracia. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Ve? ¿Para qué?
hizo Dios eso? Para tomar de entre los gentiles un pueblo para el nombre del Señor. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, ¿después de qué? De tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. ¿Ve? Allí, en esa reunión de ministros, allí Dios trajo esa luz a través de Jacobo, porque ya Dios había abierto pues la llave de los gentiles cuando Pedro en la casa de Cornelio le abre las puertas del reino a los gentiles allí. Y luego Pablo sigue con esa predicación entre los gentiles. Y claro, ellos estaban pensando que el evangelio era solamente para ellos, para el pueblo de Israel. Ellos no estaban pensando ni creyendo que era para los gentiles. ¿Ve? Y cuando Pablo está contando, dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles y todas las señales y maravillas, ellos se pusieron a pensar, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Ve? Porque ya ellos sabían, cuando ellos le preguntan al Señor Jesucristo, ¿restaurará el reino de Israel? Ellos sabían quién era el Señor Jesucristo. Ya ellos lo sabían. Porque en el libro de Lucas, ya allí el doctor Lucas lo dice claramente cuando habla de el nacimiento del Señor Jesucristo, cuando el arcángel Gabriel visita a la Virgen María. Y en el capítulo 1 de San Lucas, en el verso 31, lo deja estipulado, pues. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor de Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ve? Ellos que querían saber, porque el rey de Israel estaba ahí frente a ellos. Entonces ellos dicen: bueno, Señor, ya va, tú parece que te vas. ¿Y qué pasó aquí pues con el reino de David, el reino de Israel? ¿Ve? Porque ya este es una promesa que Dios le hizo a David. Ve que él le daría un hijo, el cual se sentaría en el trono de David por siempre. Y el arcángel Gabriel le está diciendo a María que ese hijo de David es el Señor Jesucristo, el que se tiene que sentar en el trono de David y reinar para siempre. ¿Ve? Y entonces ellos querían saber, bueno, ¿qué pasó? ¿Te vas a ir? ¿Y para cuándo es este negocio? Y el Señor Jesucristo le dijo a ellos simplemente que se fueran a Jerusalén a esperar la promesa del Padre, y que a ellos no le era concedido conocer esos misterios. ¿Por qué? Porque ellos le correspondían predicar el evangelio de la gracia, que corresponde a la dispensación de la gracia, dispensación la cual estaba comenzando en esos días. Y tenía un tiempo de comienzo y un final.
pero que ninguno de ellos sabía cuándo sería el final. Simplemente aquí están diciendo porque esta profecía está en el libro de Amós, capítulo 9, del verso 11 al 12. Esta profecía que está tomando aquí Jacobo. Ve que dice, después de esto, ve, después de Dios tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre, después de eso dice allí, volveré. ¿Ve? O sea, el Señor tenía que salir de Israel a el pueblo gentil. Y por eso que sale por medio del apóstol Pablo. ¿Ve? Y por eso que él envía a su ángel, a Juan el apóstol, y coloca allí el plano de lo que él iba a realizar durante la dispensación de la gracia. Así como lo hacen los arquitectos o los ingenieros antes de realizar un edificio o una casa. Primero hacen el plano y después ese plano se lo dan al ingeniero residente, el cual va a estar allí supervisando allí la obra. Y ese ingeniero residente comparte ese plano ¿con quién? Con el maestro de obra. Y entonces el maestro de obra le da una parte de ese plano al albañil, le da otra parte al electricista, le da otra parte al plomero, y así a cada quien le da parte del plano que le corresponde trabajar en esa edificación. Pero el maestro de obra sabe todo, pues él sabe albañilería, sabe plomería, sabe electricidad, sabe colocar cerámica, ¿ve? Todas esas cosas, porque por eso es el maestro de obra. ¿Ve? El cual representa el ángel mensajero de cada edad y de cada dispensación. Y el Espíritu Santo viene a ser ese ingeniero residente, el que lo supervisa, pues. Vamos a ver cómo va la obra aquí. Si va lenta, va rápida, la están haciendo bien, la están haciendo mal, ¿ve? Y entonces el Señor envía a su ángel a el apóstol Juan con el plano. Y allí Apocalipsis 2 y 3 aparece el plano de la obra que el Señor Jesucristo estaría realizando durante la dispensación de la gracia. ¿Ve? Mas ellos no sabían cuánto tiempo iba a suceder eso. No lo sabían. Nada de eso. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, aquí hay una disertación de Pablo extraordinaria. Y es bueno, vamos a leerla toda. ¿Ve? Porque este es cuando Bernabé y Pablo comienzan su primer viaje misionero. ¿Ve? A los gentiles. Y entonces dicen aquí, el apóstol Pablo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profeta y maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién llama al hombre al ministerio? El Señor. No es cuestión de que la persona diga, bueno, voy a ir a un instituto teológico, voy a estudiar X cantidad de años y allí salgo con un título en teología. Y allí yo puedo entonces profetizar, ser pastor. No, eso no funciona en el programa divino. ¿Ve? Porque en el programa divino Dios es el que coloca a la persona
en el ministerio. ¿Ve? Lo dice 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Dice, vamos a leerlo aquí directamente, que por un espíritu todos entramos a un cuerpo, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, ¿cómo usted va a entrar de otra forma? Si esa es la forma establecida por el Señor, porque esto no es la obra de un hombre, esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Ve? Dice capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Ve? ¿Cómo entonces usted entra al cuerpo de creyente? ¿Cómo usted entra a el ministerio? Tiene que ser por medio de un espíritu. No puede ser de otra manera. Entonces sigue diciendo aquí, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario, no, ya baja que pasamos la página aquí. Estamos en el capítulo 13, verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿por quién? ¿Enviado por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesú, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Pero le resistían Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre hay personas que van a estar luchando en contra de la obra de Dios para que la obra de Dios no prospere. Pero son personas que no prosperan en sus deseos de parar a la obra de Dios, porque están luchando no con un hombre, sino con el mismo Señor Jesucristo. Y al final son derrotados por el Señor. Entonces Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, las manos del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procurso, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquia de Priscila, de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Este es un discurso extraordinario que hace Pablo aquí. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y estableció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después,
como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego le pidió un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, en quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ve, aquí le está diciendo a esta sinagoga de judíos, le trae la trayectoria de Israel, una cronología, y después dice que el Señor Jesucristo es descendiente del rey David. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de David, de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, guindándolo del madero, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitándolo a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción, porque la verdad de David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anunció perdón de pecado, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser purificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestro día, obra que no creeréis si alguien os contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas, es decir, el domingo. Y de despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ve usted, muchas veces la religión tiene cautivo a los creyentes de Dios en un dogma, en una doctrina de hombre, y cuando le llega la luz a esas personas, entonces ese ministro trata que la luz no le llegue a los hijos de Dios, y comienzan a combatir como lo estaban haciendo estas personas aquí en el tiempo de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis
y no os juzgáis digno de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Ve, aquí Pablo le estaba diciendo a ellos que a ellos tenían el privilegio de escuchar primero el evangelio de la gracia, mas ellos no fueron personas diligentes. Ve, porque desecharon la palabra que Dios le estaba enviando por medio del apóstol Pablo. Y al desechar la bendición, bueno, se quedaron con el juicio, porque hay dos caminos: la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Y el Señor dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia. Y hay personas que muchas veces escogen la cosa errada. Y aquí el punto importante es que Pablo dice, te he puesto para luz. ¿Ve? Así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Es tremendo esto aquí. Sigue diciendo, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero esta parte aquí que Pablo dice, te he puesto para luz de los gentiles, eso está en la escritura de Isaías capítulo 42 del libro de Isaías. Esto es una promesa mesiánica que el profeta Isaías habla en el capítulo 42, verso 6, cuando dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí el Señor le está hablando al Mesías, pues, ¿ve? Y en el capítulo 49 de Isaías, también habla, 49:6, dice el Señor, 5, para tener el cuadro más claro, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ve, esto es profecía mesiánica. Aquí vamos a buscar en el libro de Lucas, el libro de Lucas, él habla de esta profecía. Lucas 2:25. Ahí vamos a ver a quién el Señor le está hablando. Dice el libro de Lucas, del capítulo 2, verso 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz
para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Ve, aquí Simeón habla esta profecía de Isaías capítulo 42, verso 6 y capítulo 49, verso 6. Y aquí Pablo dice que Dios nos ha mandado, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto luz de los gentiles. Y entonces usted puede decir, bueno, ¿era el Señor Jesucristo o es Pablo la luz de los gentiles? Es el Señor Jesucristo, pero a través de Pablo. ¿Ve? Era a través de Pablo. Eso era un misterio allí que estaba escondido, pero la gente no estaba viendo, pues, quién estaba en Pablo. ¿Ve? Porque allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, usted puede ver que cuando le aparece el Señor a Pablo en esa columna de fuego, él le pregunta, Señor, ¿quién eres? ¿Ve? Dice aquí el capítulo 9, verso 4, y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la casa en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, de allí, ¿dónde está esa columna de fuego? Esa luz que le apareció a Pablo, porque allí usted busca en el capítulo 9 del libro de los Hechos y no aparece. No dice qué se hizo esa luz. Y en el capítulo 22 del libro de Hechos, verso 16, también Pablo narra ese evento y tampoco dice. Y también en el capítulo 26, Pablo narra también ese evento que le sucedió a él. Pero en ninguno de esos capítulos usted puede ver qué se hizo esa columna de fuego. Podemos preguntarle a Pablo, Pablo, ¿qué se hizo esa columna de fuego? Dime. Y usted dirá, pero Pablo murió. Ah, pero aquí dejó su escrito. En Gálatas, capítulo 2, verso 20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ve? ¿Está viendo cuál era la luz de los gentiles? El Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Por eso que Pablo sale a los gentiles, porque Dios lo envió. Él no estaba ahí porque él quería aparecer, porque él quería ser grande, porque él quería figurar, porque él quería ser famoso. Fue el Señor que le dijo que lo había escogido para ese fin, para que fuese luz a los gentiles, pero realmente era Cristo a través de él, siendo la luz, resplandeciendo a través de San Pablo para los gentiles. Entonces aquí en Romanos, ya Pablo allí, sabiendo más de este tema, que estaba Jacobo, estaba hablando allí en esa reunión de ministros, ellos dicen que Jacobo dice allí, cita la escritura y dice, oye, pero el Señor tiene que ir a los gentiles y después es que él va a volver a Israel. Y entonces Pablo, hablando de ese misterio que estaba escondido, hermanos míos, en la mente de Dios Padre estaba todo ese programa divino. Y de la mente de Dios Padre pasó a Cristo. Cristo envió a su Espíritu, al Espíritu Santo, a la iglesia primitiva. Y el Espíritu Santo ha estado, ¿qué? Haciendo la obra que está plasmada en la Escritura. Entonces Pablo dice en Romanos capítulo 11, verso 25, porque no quiero, hermano, que ignoréis
este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ve? Entonces Pablo era el primer ángel mensajero que está representado en la edad de Éfeso, que comenzó en el año 53 después de Cristo hasta el año 170. Más tarde vino Ireneo o Ireneo, como le dicen muchas personas por allí, que comienza la edad de Esmirna desde el año 170 hasta el año 312 después de Cristo. Más tarde viene Martín en la edad de Pérgamo y comienza esa edad del año 312 hasta el año 606 de la era cristiana. En la cuarta edad, que está representada en la edad de Tiatira, aparece Colombo y comienza esa edad desde el año 606 después de Cristo hasta el año 1520. Más tarde aparece Lutero, el doctor Lutero, en el año 1520 después de Cristo hasta el año 1750 en la edad representada en Sardi. Después de la sexta edad aparece John Wesley, representado en la iglesia de Filadelfia en el año 1750 de la era cristiana hasta el año 1906. Y en la séptima edad, la cual comenzó en el año 1906 y finaliza en el año 1974, y su mensajero fue el reverendo William Marion Branham. Estos 7 hombres son los 7 ojos que están allí en Apocalipsis 5 hablando el apóstol Juan cuando el Señor apareció para tomar el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. ¿Ve? Dice Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 6, y miré, porque el anciano le dijo, he aquí el león. Y cuando él dice, miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estos 7 espíritus de Dios son estos 7 hombres. Estos 7 hombres, ¿dónde estaban esos 7 espíritus de Dios? ¿Ve? Los cuales se manifestaron durante la dispensación de la gracia en el tiempo correspondiente. ¿Ve? Porque cuando el mensaje del Señor se corrompía, entonces Dios levantaba otro mensajero y otro mensaje. ¿Ve? Entonces esto hombre dice aquí en Hebreo capítulo 1 verso 14, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pregunta aquí la escritura. ¿Ve? Estos espíritus se manifestaron en estos hombres en cada una de estas ciclos divinos durante la dispensación de la gracia. Cada uno de estos hombres aparecieron en ese tiempo representando esa edad y esa iglesia en particular que aparece en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Porque fueron las características que tuvieron cada una de esas iglesias con el mensajero. Fueron las características que tuvieron cuando aparecieron en el tiempo correspondiente. Y decimos que duró la Odisea hasta 1974 porque el 1 de marzo de 1974 nace la edad de la piedra angular. ¿Ve? Entonces en la esfera espiritual, hasta allí llega la edad de la Odisea.
terminó la edad de la Odisea. ¿Y comienza qué? Una iglesia hebrea. ¿Ve? Porque así como los días de la semana, comienza el día domingo, que es el primer día de la semana, y cuando llega el día sábado, es el día séptimo. Ya no hay más días. ¿Ves? Son 7 días nada más. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que volver otra vez al primer día, que vendría siendo el día octavo. ¿Ves? Que es domingo. Otra vez. Entonces, cuando termina las 7 días de la iglesia, ¿qué va a suceder? Comienza otra vez una edad hebrea. ¿Por qué? Porque en la dispensación de la gracia, la iglesia primitiva estaba en el día de Pentecostés, domingo espiritual. Era el domingo espiritual. Y entonces comienza a correr las 7 edades de la iglesia, y cuando llega a la última edad, allí termina los días de la semana y comienza otra vez el domingo espiritual, que es la edad de la piedra angular y la dispensación del reino, porque hace 2000 años atrás era la dispensación de la gracia y ahora es la dispensación del reino, la cual es una edad eterna. Está representada en la eternidad también. De manera que Pablo sabía del programa divino porque él subió al tercer cielo. Y él pudo ver el programa divino, y hasta donde él pudo hablar, él habló. Entonces él dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces no era los días de Pablo que vendría el Señor. ¿Ve? Porque allí Jacobo dice en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que ya habíamos leído, dice en el verso 16, 15 y 16, dice, o 14 para tener el cuadro completo, dice, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito, después de esto. ¿Después de qué? De tomar un pueblo entre los gentiles para el nombre del Señor, después que el Señor ha realizado esa obra durante la dispensación de la gracia entre los gentiles. Entonces dice aquí, volveré. ¿A dónde? A Israel. Y eso es lo que dice Pablo aquí en Romanos, capítulo 11, verso 25, el cual estábamos leyendo, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ve usted que es un programa divino. Entonces, por eso, en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él resucita, cuando los apóstoles le preguntan que si restaurará el reino de Israel en ese tiempo, por eso el Señor le dice que no les tocaba a ellos conocer los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque había un programa que desarrollar entre los gentiles. Dios necesitaba escoger entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y entonces allí comenzó en Asia Menor con el apóstol Pablo. Luego pasó a Francia con Ireneo. Luego pasa a Francia y Hungría con Martín en la tercera edad. En la cuarta edad, cuando viene Colombo, entonces pasa a Irlanda y Escocia. Luego viene Lutero en la quinta edad, y allí fue en Alemania. Y más tarde pasa a Inglaterra con John Wesley. O sea, en Europa se cumplieron 5 edades de la iglesia gentil. Y de Inglaterra pasa a Norteamérica con el reverendo William Marion Branham. ¿Ve? Y en la edad de la piedra angular la cumple en la América Latina y el Caribe, donde comienza una edad hebrea. No es una edad gentil, es una edad hebrea. Aunque estamos entre los gentiles,
pero es una edad hebrea. Y como está escrito, que después de eso, dice Pablo, el Señor, vamos a leerlo aquí tal y como dice Pablo en Romanos 11, dice el apóstol Pablo que después de eso, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. ¿Ve? Porque ¿dónde estará el Señor? En la iglesia del Señor Jesucristo, en la América Latina y el Caribe. ¿Ve? Porque Pablo está hablando desde Israel. Dice, vendrá. ¿A dónde? Israel. ¿Quién? El libertador. Vendrá a Israel. Vendrá de Israel. Vendrá de la iglesia de Jesucristo. El libertador, dice ahí. Vendrá a Israel el libertador. En Isaías 59, hablando de este acontecimiento que Pablo está hablando aquí en el 59, 20, allí Isaías profetiza eso y dice 59:20, y vendrá el Redentor a Sión. ¿Ve? Aquí dice Isaías, y vendrá el Redentor a Sión. Y Sión es la iglesia del Señor Jesucristo. Allí vendrá el Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo dice aquí, vendrá de Sión, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, el libertador. ¿Ve? Pero la persona tiene que estar pendiente, porque cuando el Señor Jesucristo salió de Jerusalén y la gente palpó así, miró, estaba viendo un hombre que se llamaba Pablo, pero Pablo no era el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo estaba allí. Y cuando la gente palpó así, estaban viendo un hombre llamado Ireneo o Ireneo, y decía, oye, pero este no es un hombre que tiene 2 huecos en las manos y huecos en los pies. Y una herida en los costados, no se parece. Es que Dios es morfe. Dios es morfe, cambiando de máscara. ¿Ve? Pero el verbo usando diferentes velos de carne, cumpliendo su programa divino en medio de los gentiles. Y por eso que Juan quiso adorar al ángel, porque vio a quién en el ángel, a el Señor. ¿Ve? Entonces el Señor ya cumplió su segunda venida en la segunda etapa de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 6, en el reverendo William Soto Santiago. Allí se cumplió plena y totalmente la segunda venida de Cristo. Ustedes dirán, hermano, pero no le vi los huecos en las manos, ni en los pies, ni tampoco la herida en el costado al reverendo William Soto Santiago. Ese no es el Señor Jesucristo. El velo de carne no es el Señor Jesucristo, elementalmente. Pero el que estaba en ese velo de carne es el Señor Jesucristo, ¿ve? Porque es una promesa de el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 30. ¿Ve? Que como fue en los días de Lot, así sería también en el fin del tiempo. Y como fue en el día de Lot, llegó el Señor en un hombre de ese tiempo y apareció Abraham allí. ¿Ve? Y aquí también es igual, porque como Dios hace la primera vez, lo hace siempre. De manera que Dios visitó a la raza humana a través del reverendo William Soto Santiago. Y está la promesa de volver ese espíritu en la tercera fase de la segunda venida de Cristo en el ángel del Señor Jesucristo. Porque ya se cumplió la primera fase en el reverendo William Marion Branham, porque nadie podía abrir esos sellos, tenía que ser el mismo Señor que abriera esos sellos.
Y la gente estaba viendo, pues, porque en el tiempo de Lot, ese hombre que estaba ahí frente a Abraham estaba discerniendo los pensamientos del corazón. ¿Ve? Y ese hombre llamado William Marion Branham, él se paraba sobre el púlpito y podía discernir el pensamiento del corazón de las personas. Mas no era él, era Cristo a través de él, porque esa era la señal del Mesías. Por eso que unas personas cuando vieron esta señal le dijeron a él, hermano Branham, si esto lo ven los hebreos se convierten, y prepararon unas actividades para Jerusalén y repartieron allá 1 millón de Nuevos Testamentos, y los judíos dijeron, bueno, si este hombre hace la misma señal que dice aquí esta Biblia que Jesús haría, nosotros vamos a creer en eso. Y prepararon esa actividad para que fuera el reverendo William Marion Branham a Jerusalén, pero él no era la persona. Cuando estaba en Egipto, el ángel le dijo, no eres tú, ni es el tiempo, así que vete a Atenas. Y entonces más tarde él dice en uno de sus mensajes que tenía que ser conforme a Apocalipsis 11. ¿Ve? Él tenía el ministerio de Elías en su 4ª manifestación, pero conforme a Apocalipsis 11 tiene que ser el ministerio de Elías en su 5ª manifestación, acompañado con el ministerio de Moisés en su 2ª manifestación. Y eso le corresponde al ángel del Señor Jesucristo. ¿Ve? Que es el libertador que saldrá de la iglesia del Señor Jesucristo a Israel. Más el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero en el ángel del Señor Jesucristo va el libertador de Israel. Así que estos son temas bastante profundos, pero a la luz de la palabra, cuando el Señor pues abre la escritura, entonces podemos ver el misterio que hay escondido dentro de la Biblia, de manera que podemos ver a la luz de la escritura que estamos pronto del acontecimiento de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos, luego de estar de 30 a 40 días aquí sobre la tierra. Entonces seremos raptados, como dice 1 Corintios capítulo 15 versos 51 y 52. Así que estamos muy pronto de ese gran acontecimiento, porque en la edad de la piedra angular hay todavía un grupo de escogidos que el ángel del Señor Jesucristo tiene que sellar con el sello del Dios vivo, conforme a Apocalipsis capítulo 7 del verso 1 al 14. Tiene que sellar a ese grupo de escogidos entre los gentiles y luego ir al pueblo de Israel a sellar a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. De manera que luego de ese gran episodio es que vendrá ese glorioso momento de la resurrección de los santos, la transformación de nosotros los que vivimos y el rapto. Porque después de eso, que la iglesia se vaya de este mundo, entonces viene la apretura de Jacob, que dice la Biblia que es la gran tribulación. Y ahí nadie quiere estar, no se quiere quedar para ese evento. Así que espero que podamos seguir escudriñando la escritura, seguir ahondando en el conocimiento de Cristo, porque un ministro del Señor Jesucristo tiene que estar versado en la escritura, ¿ve? No puede estar fundado su pensamiento en una doctrina de hombre, en un instituto teológico, en un dogma de una persona o de un grupo de personas. Tiene que estar fundado en la palabra del Señor. Y estas personas, estos ministros que están trabajando con el mensaje del Evangelio del Reino, tienen que saber dónde están las escrituras correspondientes para el día postrero. Porque este mensaje, dice Habacuc, que llenará la tierra
como el mar, como el mar cubre como la tierra, las aguas cubren la tierra. En el profeta Habacuc lo dice allí, en el capítulo 2, verso 14. Dice allí, de manera que tenemos que estar versados en cada una de estas escrituras. Ya el cumplimiento de la segunda venida de Cristo ya se cumplió. Repito, la primera fase, dice Habacuc capítulo 2, verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, dice la escritura. De manera que este evangelio ha comenzado a cubrir toda la América Latina y el Caribe y seguirá cubriendo todo el resto del mundo, y luego el milenio será lo que se estará predicando por todo el milenio y luego por toda la eternidad. ¿Ve? Entonces, como les venía diciendo, ya la primera fase de la segunda venida de Cristo se cumplió en el reverendo William Marion Branham, porque fue el ángel de Apocalipsis capítulo 10, verso 7, que dice, sino que en los días de la boda del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esta parte la cumplió el reverendo William Marion Branham hasta el sexto sello. Y luego la otra parte la cumple esta misma escritura, se cumplió en el reverendo William Soto Santiago, porque el séptimo sello está dentro de esta trompeta, porque esta trompeta es la trompeta del año del jubileo. ¿Ve? Y esta misma escritura se cumple en el ángel del Señor Jesucristo. ¿Ve? Este séptimo ángel que dice aquí, en los días de la voz del séptimo ángel, es el séptimo ángel de la edad de la Odisea. Y este séptimo ángel aquí es el séptimo ángel de Apocalipsis 11:15, que es el arcángel Gabriel. Y este séptimo ángel aquí es el séptimo profeta dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo. ¿Ve? Se cumple 3 veces esta escritura. Esto todo estaba, ¿dónde? En el libro sellado con 7 sellos. Y en el séptimo sello, el arcángel Gabriel trajo este misterio de cuántas partes tiene la segunda venida de Cristo. Y él dice, la primera fase se cumplió en el reverendo William Marion Branham, la segunda fase se cumplió en él, en el doctor William Soto Santiago, y la tercera fase se cumple en el ángel del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.